Muy buenos días, el tema de hoy es inspirados. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, 1 al 6. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Inspirados. Encontramos aquí la palabra como en Hebreos nos habla que usted y yo podemos estar inspirados, pero en Cristo Jesús. Pero nos habla del pecado, o sea, prácticamente debemos desarraigarnos del pecado. Hay personas que se inspiran en un artista, un cantante. Uy, no, es que me gusta ese artista, ese cantante, qué voz, qué canciones, cómo se mueve, cómo baila en la tarima, mejor dicho, y cuánta gente mueve y se inspiran en esa persona. Otros se inspiran en un artista como pinta, como dibuja. Uy, no, ese artista como pinta. Otros, de pronto, un artista como toca, de pronto, algún instrumento, de pronto la guitarra o la flauta o la trompeta. Uy, no, excelente como la toca. Y se inspiran en esa persona, ¿cierto? Otros se inspiran en el fútbol. No, es que definitivamente este equipo, no, este jugador, mire, es que cómo mueve la pelota, cómo juega de un lado para el otro, es que cómo se mueve, mire, cómo no le pueden quitar el balón. Bueno, esas personas expertas saben mucho más. Entonces se inspiran en esas personas para hacer su carrera, su proyección, sus anhelos, sus metas, sus sueños. Y como que están inspirados por eso. Venga, y cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, ¿por qué nos cuesta inspirarnos en Cristo Jesús? Mire que estamos en Cristo Jesús, pero estamos más inspirados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. No miramos al hombre que cambió el mundo, al que dividió la historia en dos, Jesucristo. El que nadie había podido dividir la historia, que nadie había podido cambiar el mundo. Jesucristo vino y lo cambió. Hasta el día de hoy, este mundo lo cambió Él. Fue Jesucristo, en el cual dice la palabra que Él vivirá por los siglos de los siglos, en el cual todo lo que habló existirá por siempre. Todo lo que Él hizo existirá por siempre. ¿Y por qué nos basamos en las cosas del mundo? ¿Por qué nos basamos en el mundo? Y nos inspiramos, que creemos que ahí nos podemos avanzar y evolucionar. Otros se inspiran en canciones del mundo. ¿Para Dios? ¿Cómo así? Teniendo los salmos, teniendo a la persona más importante que nos puede dar la inspiración, al Espíritu Santo. Y cuando leemos los salmos podemos encontrar que ahí está la mayor inspiración en los salmos. El rey David escribió la mayoría de salmos, y hay 150 salmos en el cual muchos salmistas cantan de los salmos, alaban, adoran, glorifican, escriben canciones respecto a los salmos. ¿Y por qué miramos las canciones del mundo para ver cómo agradarle a Dios? Pero vemos que muchos artistas, cantantes, inclusive cristianos, cantando música secular porque creen que va mejor en el mundo secular que en la vida cristiana y buscan en su propio beneficio. O sea, el mundo los inspira. Debemos de cuenta cómo las redes sociales nos tienen invadido, cómo la internet nos tiene invadido, cómo las plataformas digitales nos tienen invadidos, y muchas personas se inspiran es en lo que venden, inclusive los TikToks. Vemos tantas personas haciendo tantas payasadas y cuántos millones de seguidores tienen. Venga, ¿y por qué usted y yo no marcamos la diferencia? Y le digo por qué muchos no nos siguen, porque realmente no ven a Jesucristo en usted y en mí. No ven que usted y yo estamos inspirados en el Rey de Gloria, en el Señor de Señores, en el Alfa y el Omega. Estamos más inspirados en las cosas que nos ofrece y nos vende este mundo. Y el Señor quiere llevarnos que nuestros ojos estén puestos en Jesús, no en lo que nos vende este mundo, lo que nos ofrece la sociedad, el entorno. Por eso el Señor lo dice acá: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, debemos inspirarnos en Él. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, prácticamente fue menospreciado, humillado, ultrajado, maltratado, golpeado. Pero se sentó a la diestra del trono de Dios. Después fue exaltado hasta lo sumo después de que partió de esta tierra. Por eso dice acá: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, usted y yo, nuestro ánimo no se puede cansar. Digo, hay veces porque se cansa, porque dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de meditar y estudiar la palabra, y como que le dedicamos más tiempo a las plataformas digitales, le dedicamos más tiempo a las redes sociales, le dedicamos más tiempo a los TikToks que tienen tantos millones de adeptos, para no edificar sino para destruir.
Es por eso que el mundo nos inspira más de lo que nos inspira, puede inspirar Jesucristo. Y vamos a la iglesia, alabamos, adoramos, glorificamos al Señor, lloramos delante de la presencia del Señor, pero salimos y seguimos igual. O sea, prácticamente fue un momento de emoción, pero no hay un cambio. Y aquí lo dice en la palabra, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor Jesucristo combatió el pecado hasta la sangre. ¿Y para qué? Para que usted y yo combatamos el pecado a diario a través de la cruz de Calvario, a través del poder de la sangre que Jesús derramó a través de la cruz de Calvario, y que esa sangre nos lave, nos purifique, nos redima. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando estés reprendido por Él. La disciplina es, ¿qué estás haciendo en este momento por el Señor? ¿Será que tú estás inspirado el día de hoy en Cristo? ¿O será que te acostaste con una película de terror? ¿Te acostaste la noche anterior viendo una serie de plataformas, o una novela, o mirando TikToks en el celular? Y como que eso es lo que lo inspira, ¿cierto? Y como que al otro día jamás esa sed y esa hambre por seguir en el cuento, en el juego de saber lo que se ven en las redes sociales, y están más inspirados con las cosas del mundo que no con lo de Dios. Pero vamos el domingo a la iglesia, pero por lo menos vamos y oramos, ¿cierto? Pero no estamos realmente inspirados en el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, cuando el Señor nos disciplina es cuando venimos y no nos gusta que nos digan nada. Oiga, pero usted no volvió a orar. Oiga, y esa situación está pasando, es porque usted no volvió a orar, usted no volvió a leer la palabra. Pero ¿cuánto fue el último ayuno? ¿Hace 2 años, 3 años? ¿Cuándo fue que leyó la palabra? Solamente cuando fue a la iglesia. Y vienen problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque estamos más inspirados en las cosas del mundo. Pues que el mundo solucione con lo que el problema que está viviendo, porque realmente no estamos dependiendo del Señor, sino de las cosas que nos ven del mundo. Por eso es tan importante que miremos cómo estamos obrando usted y yo, si es que realmente estamos dependiendo del Señor o estamos dependiendo más de lo que nos ven del mundo y hablamos de lo que nos dice el mundo. Por eso mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire que el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, él no se preocupó por lo que dejó atrás. Él no se preocupó por la novela, por el seriado, por la película, por el partido de fútbol. Él no se preocupó por eso. Dice, dejando ciertamente lo que queda atrás. Ya le quedó atrás, eso no le preocupaba. Le preocupaba más por lo que está delante, la carrera. ¿La carrera cuál es? El camino para la eternidad en Cristo Jesús. ¿La carrera cuál es? Que estemos inspirados en Cristo Jesús, pero que esa inspiración no nos dure solamente el domingo que vamos a la iglesia o el día que tenemos reunión en la iglesia, que estamos en la inspiración, en la alabanza, la adoración, la prédica, pero salimos y seguimos iguales o peores que lo que estábamos antes. Al contrario, es cuando más debemos perseverar. Por eso él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos seguir, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ya que la carrera cristiana exige de usted y de mí una perseverancia, una constancia a diario, en la cual el Señor quiere que usted y yo perseveremos en los hábitos espirituales para ganarle la batalla al enemigo y que el enemigo no nos gane la carrera, no nos saque del camino. Debemos perseverar. Por eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Seremos aborrecidos, ¿por qué? Pero es que no, ahora usted no sale a la iglesia, toda hora orando, toda hora se lo pasa en ayuno, no, pero ahora cuidado, se le invita a una cerveza, pero cuidado, se le invita a algo, ahora no le pueden, ahora le prohíben. Claro, eso es lo que muchos dicen, los seculares, los del mundo. Por eso él le dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Claro que seremos aborrecidos, pero démosle gloria a Dios, porque cuando estábamos en el mundo amábamos eso, pero ya no amamos las cosas del mundo, sino amamos al Señor, y es el Señor el que quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación. Por eso miren lo que mismo Señor Jesús nos da en la palabra, Mateo 7:13 al 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mire que este es el camino más difícil, ese es el camino difícil que muchos dicen, ay no, mire que ya la verdad no puedo ayunar. No, es que yo leo esa palabra y no entiendo nada. No, pues bueno, yo lo acompaño a la iglesia por acompañarlo a usted. Camino vamos. Pero realmente no hay un compromiso. No se dan cuenta que esa puerta estrecha cada vez está más estrecha. ¿Por qué? Porque más nos ofrece el mundo, y esa puerta del mundo es mucho más ancha. Mucho más ancha, ¿por qué? Porque está el placer, está la inmoralidad, está la mentira, está el morbo, está la infidelidad, está la traición, está el vicio, el alcohol, están las amistades que no edifican, no construyen. Por eso esa puerta es ancha esa puerta en la cual cualquiera puede ir y puede estar. Pero la puerta estrecha, la que usted y yo debemos perseverar. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos inspiremos
creeremos en el Rey de Gloria, en Jesucristo, para que nos dé esa fortaleza, esa confianza, esa seguridad, esa determinación para caminar en Cristo Jesús